Hola, les hablaremos acerca del experimento de Millikan. Para empezar, les contaremos algunos datos de los antecedentes históricos. En el siglo XIX se inventa el tubo de rayos catódicos. Este tubo consiste en un tubo de cristal con dos electrodos en su interior, un ánodo y un cátodo, a los que si les establecíamos una diferencia de potencial entre ellos, el interior del tubo se pondría incandescente. Mucho tiempo atrás, las personas pensaban que esta incandescencia se producía por unas de partículas cargadas con electricidad, porque se desviaba con facilidad con un imán corriente. Pero para comprobar esto había que desviarlo de la misma manera con un campo eléctrico, lo cual no se concebía, no se sabía por qué. Después aparece J. J. Thomson, un científico británico que descubrió por qué el campo eléctrico no actuaba, pensó en una forma de arreglarlo, lo intentó y le funcionó. Así el campo eléctrico desviaba el haz. De esta manera, él dividió el átomo y descubrió el electrón, partiendo la última e indivisible partícula de la materia. Después de dividir el átomo y descubrir el electrón, quedaba la importante tarea de hallar la carga elemental de este electrón, lo cual se logra en un experimento de la física clásica llevado a cabo por el físico estadounidense Robert Andrew Millikan. Bueno, yo les voy a hablar sobre quién fue Robert Andrew Millikan. Fue un físico estadounidense, nació el 22 de marzo de 1868 en Morrison, Illinois. Estudió en la Universidad de Chicago, en el Instituto de Tecnología y en el Oberlin College. Por ser tan estudiado y por descubrir el valor de la carga del electrón, fue acreditado con el Premio Nobel en 1923 y posteriormente con el Broche Franklin en 1937. Murió el 19 de diciembre de 1953 en San Marino, California. El experimento de las gotas de aceite fue realizado por Robert Millikan y Herbert Fletcher en 1909 para hallar la carga elemental. Este experimento implicó la fuerza gravitacional hacia abajo con la flotabilidad hacia arriba, junto a la fuerza eléctrica de cada gota de aceite, suspendida entre dos electrodos metálicos. Gracias a que ya se conocían la, la, la masa de la gota, pudo ser muy fácil determinar el radio usando un campo eléctrico conocido. Millikan y Fletcher pudieron hallar el valor de la carga del electrón repitiendo una y otra vez cada cifra que les daba. El valor que actualmente es reconocido es 1,60217648,740 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero en la rueda de prensa de los premios Nobel, Millikan argumentó que el número que él halló fue de 4,7745 por 10 a la menos 10 unidades eléctricas de carga, que esto es igual a 1,592417 por 10 a la menos 19 coulombs. Buenas, yo les voy a hablar del experimento de Millikan y sus inconvenientes. El primer problema, agua y aceite. El problema es que él comenzó a usar en su experimento una gota de agua, la cual se evaporaba muy rápido, por eso la cambió por la gota de aceite debido a sus características físicas. El siguiente problema son las repeticiones. Él tuvo que repetir muchos experimentos, ya que el resultado variaba por mucho debido a la densidad o el campo eléctrico. El tamaño de la gota. El tamaño de la gota de aceite era muy difícil de ver porque era demasiado pequeño, y este dato era indispensable para hallar la carga del electrón. La turbulencia. Su experimento tenía mucha turbulencia, por lo cual tuvo que inventar una olla para reducirlo. También tenía que reducir el calor de la luz sin que la luz se debilitara. Para esto utilizó un tubo de 1 metro de agua recubierto con sulfato de cobre. Les voy a hablar sobre el experimento de Millikan. En este caso les voy a explicar todas las ecuaciones que fueron utilizadas por Millikan para poder hallar el valor de la carga. En principio, utilizamos la ecuación de Newton, que dice que la fuerza o la sumatoria de las fuerzas para este caso es igual a la masa por la aceleración. Tenemos que mirar cuáles son las fuerzas que aplican para nuestra gota. En este caso, tendríamos la fuerza de la gravedad, que es igual a la masa por la gravedad, y la fuerza de la viscosidad, que es igual a 6pi por el radio por la viscosidad del aire por la velocidad.
Ahora, tendríamos que hacer que la viscosidad y la gravedad se contrarresten, es decir, sean iguales para que la gota vaya hacia arriba o hacia abajo. Teniendo en cuenta que Millikan quería hallar la carga, necesitábamos saber la velocidad a la que viajaba la gota de arriba hacia abajo. Tendríamos que coger todo este término que está multiplicando y pasarlo al otro lado de nuestra igualdad a dividir. Con esto, sabríamos que la gota viajaría con velocidad constante y no con movimiento acelerado. Partiendo de esto, sabríamos que esta velocidad es el cuerpo en caída libre. O sea, que esto es la gota cuando no tiene carga. Para este caso la vamos a llamar off. Ahora, ¿qué sucede? Para poder hallar el radio exacto de la gota, necesitábamos también saber la densidad de esta. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Para este caso, nuestro volumen es 4/3 por pi por el radio al cubo. Ahora, teniendo estas dos ecuaciones, separaríamos la masa sobre pi por radio, dándonos esto, que esto sería lo mismo que seis por la velocidad por la viscosidad del aire sobre la gravedad, y que al mismo tiempo sería igual a 4/3 por la densidad por el radio al cuadrado. ¿Qué sucede? Ahora tomaríamos estas dos ecuaciones, ya que vienen a ser lo mismo. Despejaríamos el radio para que nos diera el valor exacto del tamaño de la gota. Al final de despejar la ecuación, el radio sería igual a la raíz cuadrada de 6 veces la velocidad por la viscosidad del aire sobre 4/3 por la gravedad por la densidad. Esta sería la primera ecuación que tendríamos en el proceso de Millikan. Ahora, luego de este proceso, ya tendríamos la carga en off. Ahora necesitaríamos la carga cuando tenemos el campo eléctrico activado. Millikan decía que la fuerza eléctrica era igual a la carga, que era lo que queríamos hallar, por el campo eléctrico. Ahora, la velocidad o todo el proceso se vería afectado por el campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico menos la masa por la gravedad sería igual a la viscosidad, a la fuerza de la viscosidad. Dado que las fuerzas, que son estas dos, se verían afectadas por el campo eléctrico. O sea, la suma de estas, entonces cuando pasamos a restar esta otra, nos quedaría la carga por el campo eléctrico menos la masa por la gravedad igual a la fuerza de la viscosidad. Ahora, este término
que está multiplicando 6pi por radio por la viscosidad del aire, lo pasaríamos a dividir. Pero ahora esta velocidad sí se vería afectada por el campo eléctrico. Es decir, que a esta la llamaremos on, ya que nuestro campo eléctrico está activado. Luego de hacer esto, nuestra velocidad on más nuestra velocidad off sería igual a la carga por el campo eléctrico menos la masa por la gravedad más la masa por la gravedad, que nos las están dando las dos ecuaciones que tenemos. Esto iría sobre la fuerza de la viscosidad. Ahora que tenemos esto, podemos sacar estos dos términos y decir que la velocidad cuando la carga está encendida más la velocidad cuando la carga está apagada, cuando el campo eléctrico está apagado, es igual a la carga por el campo eléctrico, esto sobre 6pi por el radio por la viscosidad del aire. Ahora, necesitamos despejar este término, que era el que quería hallar Millikan. Esto nos daría que y de esta manera podríamos hallar la carga del electrón. Estas fueron las ecuaciones utilizadas por Millikan y que al final le darían el gran resultado para poder hallar la carga del electrón.